El año era 2137 y la humanidad estaba al borde de una nueva era. Los avances tecnológicos habían impulsado a la sociedad a una era de progreso, sin igual. Las ciudades se extendían a través de continentes conectados por redes de trenes de alta velocidad e hiperbucles. La órbita de la Tierra estaba repleta de estaciones espaciales y colonias en la Luna y Marte, símbolos del alcance de la humanidad más allá de su planeta natal, pero debajo de la superficie de esta próspera civilización yacía una inquietud latente. La Tierra no estaba sola en el universo, y durante décadas los científicos habían especulado sobre la existencia de vida extraterrestre. En un día aparentemente ordinario, los cielos se oscurecieron sin aviso. Una sombra colosal barrió el planeta, sumergiendo regiones enteras en un crepúsculo antinatural. La fuente se reveló como una inmensa flota de naves alienígenas. Sus elegantes superficies de obsidiana reflejaban la pálida luz del sol. El pánico se apoderó del mundo mientras la gente miraba hacia arriba con miedo y observando las enormes naves descender a través de la atmósfera con ira y precisión. Los alienígenas conocidos como los Zarre finalmente habían llegado. Provenían de una galaxia distante, una raza altamente avanzada reconocida por su agresivo expansionismo. Los Zarre eran conquistadores conocidos por desplegar depredadores de ápice de los mundos Myriad, que habían subyugado. Estos depredadores fueron diseñados genéticamente para ser los cazadores definitivos, diseñados para erradicar toda resistencia en los planetas recién adquiridos. Mientras la flota alienígena se instalaba en órbita, un mensaje escalofriante fue transmitido globalmente. La voz era fría e insensible, un marcado contraste con las impresionantes imágenes de las naves alienígenas. Gente de la Tierra, somos los Zarre. Su mundo está ahora bajo el dominio del Imperio Zarre. Ríndanse y someténse o enfrenten la aniquilación. El mensaje fue breve pero efectivo, no dejó espacio para la negociación o la esperanza. La demanda de rendición resonó en cada rincón del mundo, sacudiendo a los gobiernos y ciudadanos por igual. En los pasillos del Gobierno de la Tierra Unida, UEG, en Ginebra, una sesión de emergencia convocó a los líderes de cada nación. Junto con asesores militares y científicos, se reunieron para discutir su respuesta. La presidenta Helena Monroe, una líder resuelta y carismática, se paró al mando de esta asamblea. Su voz llevaba el peso de la determinación colectiva de la Tierra. No nos rendiremos, declaró. Sus palabras transmitidas al mundo: no nos inclinaremos ante amenazas o tiranías. La humanidad ha enfrentado desafíos antes y enfrentaremos este juntos. El desafío de la UEG fue recibido con una rápida represalia. Los Zarre, confiados en su superioridad, iniciaron el despliegue de sus depredadores ápice. La primera ola de criaturas fue liberada de las naves alienígenas, descendiendo en cápsulas que se estrellaron contra la superficie de la Tierra con la fuerza de meteoritos. El mundo observó con horror cómo estas cápsulas se abrían, liberando el primero de muchos horrores. Los Drats eran la vanguardia de la invasión. Imponentes bestias reptiles, poseían escamas tan duras como el acero y garras capaces de atravesar el concreto. Desataron el caos en las ciudades que tenían como objetivo reduciendo los rascacielos. Arabel con aterradora facilidad. Su habilidad más temible era la bilis ácida que arrojaban, disolviendo cualquier material que tocaba. El aire se llenó con los sonidos de los edificios derrumbándose y los gritos de los civiles que huían mientras los Draro arrasaban. Otra ola de depredadores llegó. Los Svani. Estas criaturas eran totalmente diferentes de sus contrapartes brutales, elegantes e insectoides. Los Silvani se movían con una gracia y agilidad que los convertía en formidables cazadores. Su habilidad para ocultarse en invisibilidad les permitía infiltrarse en bases militares y sabotear defensas. Atacaban con precisión letal, dejando devastación a su paso. A pesar del ataque, la humanidad no se derrumbó. En todo el mundo los ejércitos se movilizaron y los científicos trabajaron incansablemente para encontrar una manera de contrarrestar la amenaza alienígena en una instalación secreta oculta en lo profundo de las montañas rocosas. Un equipo de investigadores dirigido por el Dr. Marcus Reyes se centró en estudiar a las criaturas alienígenas. El Dr. Reyes, un reconocido xenobiólogo, había estado fascinado durante mucho tiempo por la posibilidad de vida extraterrestre. Ahora se encontró a la vanguardia de la lucha de la humanidad por la supervivencia a medida que la situación se volvía cada vez más grave. El Dr. Reyes hizo un gran avance al analizar la composición biológica de un Silvani capturado. Descubrió una vulnerabilidad crítica, una frecuencia específica de radiación electromagnética que podría alterar las redes neuronales de las criaturas alienígenas. Este descubrimiento ofreció un rayo de esperanza. La UEG rápidamente comenzó a desarrollar una nueva arma, el cañón resonador, diseñado para explotar esta debilidad. Mientras tanto, los Zarre continuaban su asalto implacable. El alto señor de la guerra Zer, la figura dominante de la invasión, observaba desde su nave de mando con fría indiferencia hacia él. La conquista de la Tierra era solo otro paso en la expansión del Imperio Zarre. Creía que la resistencia humana era feudal. Su tecnología era primitiva en comparación con la suya.
Subestimó la determinación de la humanidad y su capacidad de innovación bajo presión. A medida que el capítulo se acercaba a su fin, el mundo estaba al borde de una guerra sin precedentes. Los primeros enfrentamientos habían sido brutales, con los depredadores ápice dejando un rastro de destrucción, pero frente a las abrumadoras probabilidades, la humanidad no había renunciado. El desarrollo del cañón resonador marcó un punto de inflexión, una oportunidad de luchar contra los invasores alienígenas. El escenario estaba listo para una lucha feroz y desesperada, una batalla no solo por la supervivencia sino por el futuro de la raza humana. La llegada de los Zarre y sus depredadores ápice sumió al mundo en el caos. Las ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vida se convirtieron en campos de batalla, y el aire zumbó con los sonidos del conflicto y la destrucción. La invasión fue rápida y brutal, ya que las criaturas alienígenas desatadas sobre la Tierra no se parecían a nada que la humanidad hubiera enfrentado antes. Cada nueva ola de depredadores trajo una nueva ola de terror que empujó a la humanidad al borde de la desesperación. La primera ola de los Draro habían dejado un rastro de devastación. Sus enormes formas parecidas a lagartos se alzaban sobre los edificios. Sus escamas blindadas brillaban con un brillo antinatural. Con cada paso sacudían el suelo y dejaban profundos cráteres a su paso. Sus garras afiladas e implacables podían atravesar el hormigón y el acero, mientras que su bilis ácida corroía todo lo que tocaba. Ciudades como Tokio, Nueva York y Río de Janeiro se convirtieron en zonas de guerra. Sus icónicos horizontes se desmoronaban bajo el asalto implacable. A pesar del caos, los Draro tenían una vulnerabilidad que las fuerzas militares de la Tierra se apresuraron a explotar mediante una combinación de tácticas de guerrilla y armamento avanzado. Se las arreglaron para atraer a las criaturas a trampas. Los ingenieros militares usaron campos electromagnéticos para crear barreras que desorientaron temporalmente a las bestias, lo que permitió que el fuego de artillería concentrado encontrara puntos débiles en su armadura, que de otro modo sería impermeable. Estas victorias fueron difíciles, y a menudo, costosas, pero demostraron que los Drats no eran invencibles mientras la humanidad luchaba por contenerlos. Los Zarre desplegaron su siguiente ola de terror, los Silvani, a diferencia del enfoque de fuerza bruta de los Drats. Los Silvani operaban con fría precisión, estas criaturas insectoides, que se asemejaban a una amalgama retorcida de mantis y araña, eran más pequeñas pero no menos letales, sus exoesqueletos de gatito eran casi impenetrables y sus extremidades estaban rematadas con cuchillas afiladas capaces de cortar metal y carne con la misma facilidad. La característica más aterradora de los Sylven era su capacidad de volverse invisibles usando un mecanismo de camuflaje biológico. Podían mimetizarse con su entorno, lo que los hacía casi imposibles de detectar hasta que era demasiado tarde. Atacaban sin previo aviso, a menudo apuntando a instalaciones militares clave e infraestructura, plantas de energía, centros de comunicación e incluso instalaciones nucleares. Fueron víctimas de sus ataques, hundiendo vastas regiones en la oscuridad y el caos. En respuesta, las fuerzas de defensa de la Tierra adaptaron rápidamente sistemas de detección avanzados que utilizan imágenes térmicas y sensores de movimiento para contrarrestar la habilidad de camuflaje de Sunny. Las unidades de fuerzas especiales fueron entrenadas en combate cuerpo a cuerpo, equipadas con cuchillas de alta frecuencia diseñadas para perforar los exoesqueletos de las criaturas. Estas unidades especializadas, a menudo denominadas cazadores de depredadores, se convirtieron en la defensa de primera línea de la humanidad contra la amenaza invisible. Mientras los militares luchaban en tierra, los científicos e ingenieros trabajaban las 24 horas del día en instalaciones de investigación ocultas. Entre ellos estaba el Dr. Marcus Reyes, cuyo estudio de los Silvani capturados había revelado una debilidad crítica, una susceptibilidad a una frecuencia electromagnética específica. Este descubrimiento condujo al rápido desarrollo del cañón resonador, un arma capaz de emitir pulsos electromagnéticos dirigidos. Estos pulsos interrumpieron las redes neuronales de los silvanos, volviéndolos visibles y vulnerables. El despliegue de los cañones resonadores marcó un punto de inflexión en la batalla contra los Siani. Por primera vez la humanidad tuvo un arma que podía neutralizar a los depredadores alienígenas. La ventaja más peligrosa: se lanzaron ataques coordinados en todo el mundo con unidades militares armadas con cañones resonadores. Los cañones expulsaron y eliminaron los nidos de Silvani. Las ciudades que habían sido invadidas comenzaron a recuperar sus calles y la moral de los defensores de la Tierra se elevó mientras la lucha contra los Drats y Silvani continuaba. Los Zarri revelaron otra creación aterradora, los Ulans. Estas bestias colosales eran un testimonio de la maestría de los Zarri en ingeniería genética. Con más de 50 metros de altura, los Ulans estaban cubiertos de una piel gruesa y correosa que era casi impermeable a las armas convencionales. Sus enormes brazos podían aplastar tanques con facilidad y sus habilidades regenerativas los hacían increíblemente resistentes incluso después de sufrir daños graves. Los Ulans podían curarse rápidamente,
lo que los hacía parecer casi indestructibles. La aparición de los Uhlans amenazó con inclinar la balanza a favor de los invasores. En el corazón de París, un Ultran masivo arrasó. La ciudad dejó un camino de destrucción a su paso. El poder combinado del ejército francés parecía impotente contra la criatura, pero la humanidad había aprendido a adaptarse. En una operación audaz, una coalición de fuerzas internacionales atrajo a los Uhlans a una trampa debajo de la Torre Eiffel. Usando cargas sincronizadas y explosivos de alto rendimiento, apuntaron a las articulaciones y extremidades de la bestia, obligándola a caer al suelo. Un bombardeo final de armas de energía concentrada desactivó las habilidades regenerativas de Alan, lo que permitió a los defensores derribarlo. La batalla con los Alan fue un duro recordatorio de los desafíos que enfrentaba la humanidad. Cada victoria tuvo un alto costo, con ciudades devastadas e innumerables vidas perdidas, pero con cada encuentro, la humanidad aprendió más sobre su enemigo. Los científicos e ingenieros militares del mundo trabajaron al unísono compartiendo conocimientos y recursos. Esta cooperación sin precedentes condujo a avances rápidos en tecnología y estrategia que reforzaron las defensas de la Tierra. Mientras tanto, en la nave de mando de la flota Zarre, el alto señor de la guerra Cir observó el desarrollo. Conflicto con una mezcla de frustración y curiosidad, los humanos habían demostrado ser más resistentes de lo esperado. Su capacidad para adaptarse e innovar bajo presión era notable, pero Cir Cal no se desanimó. Tenía una última carta para jugar. Una última ola de depredadores ápice, los más letales de todos, los devastadores. El capítulo se cerró. Con el mundo conteniendo la respiración, los devastadores, monstruosidades biomecánicas que combinaban los rasgos más letales de la vida orgánica y sintética, estaban a punto de ser desatadas. La humanidad había luchado valientemente contra los Drats, los Silvani y los Uhlans, pero lo peor estaba por venir. La próxima confrontación sería una prueba no solo del ingenio y el coraje humanos, sino de la supervivencia misma de la especie. El escenario estaba listo para una batalla que determinaría el destino de la Tierra. El mundo estaba nervioso cuando la última ola de depredadores ápice extraños, los devastadores, descendió sobre la Tierra. Estos horrores biomecánicos fueron la culminación del dominio de Zarri sobre la ingeniería genética y las mejoras cibernéticas combinaron el poder puro de las bestias orgánicas con la precisión y durabilidad de la maquinaria avanzada con garras afiladas como navajas, visión mejorada y armadura casi indestructible. Los devastadores fueron diseñados para ser los guerreros definitivos. Su presencia marcó el último y más devastador intento de Zarri por conquistar a la humanidad. Los devastadores aterrizaron en ubicaciones estratégicas en todo el mundo y apuntaron a los principales centros de población e infraestructura crítica. Su impacto fue inmediato y catastrófico. En Los Ángeles, un devastador atravesó las defensas de la ciudad como un cuchillo a través de la mantequilla, dejando un rastro de destrucción a su paso. En Beijing, otro devastador atacó la vasta red de centros de comando militar de la ciudad paralizando a China. Su capacidad para coordinar una respuesta parecía que nada podría detener a estos implacables monstruos. Sin embargo, la humanidad no había estado inactiva en las semanas previas a la llegada de los devastadores. Las comunidades científicas y militares globales habían estado trabajando incansablemente en el desarrollo del cañón resonador. Había sido un avance significativo, pero estaba claro que incluso este armamento avanzado tendría dificultades contra las formidables defensas de los devastadores, por lo que nació el proyecto Némesis, un último esfuerzo desesperado por cambiar el rumbo de la guerra. El proyecto Némesis fue la creación del Dr. Marcus Reyes y su equipo. Usando los datos recopilados de los restos de los depredadores anteriores, diseñaron un virus específicamente diseñado para atacar los componentes sintéticos de los devastadores. Este virus interrumpiría las mejoras cibernéticas de los devastadores, apagando efectivamente sus partes mecánicas y volviéndolos vulnerables a los ataques convencionales. El desafío era entregar el virus sin ser detectado y neutralizado por los sofisticados sensores de los devastadores. La primera prueba del proyecto Némesis tuvo lugar en Londres. Un devastador había tomado el control de la ciudad, causando estragos en sus antiguas calles. El ejército británico, en colaboración con las fuerzas internacionales, lanzó un asalto coordinado. Se desplegaron drones equipados con el virus Némesis que flotaban justo afuera de la ciudad. La línea de visión del devastador en el momento crítico en que los drones descendieron liberó una fina niebla del agente viral. El devastador, al detectar los drones, intentó aplastarlos, pero era demasiado tarde. El virus se apoderó de él y, en cuestión de minutos, los sistemas cibernéticos de la criatura comenzaron a funcionar mal.
Sus movimientos se volvieron erráticos y tropezó mientras luchaba por mantener el control. Los militares aprovecharon la oportunidad y lanzaron una andanada de misiles y fuego de artillería que abrumaron a las criaturas. Las defensas debilitadas. Londres se salvó y, por primera vez, la humanidad tuvo pruebas de que los devastadores podían ser derrotados. El éxito en Londres desencadenó una serie de ataques coordinados en todo el mundo. En Berlín, Nueva Delhi y Sídney se lanzaron operaciones similares, cada una adaptando las tácticas al terreno local y las capacidades únicas de las fuerzas desplegadas. Las batallas fueron más feroces y el costo fue alto, pero las fuerzas de la humanidad se mantuvieron firmes. El virus Némesis demostró ser efectivo y con cada victoria, la marea de la guerra comenzó a cambiar lentamente a medida que la contraofensiva de la humanidad ganaba impulso, la moral de los defensores de la Tierra se elevó. La vista de un devastador caído que alguna vez se creyó invencible se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Los civiles salieron a las calles para ayudar en las operaciones de rescate y los esfuerzos de reconstrucción. La unidad y la cooperación que habían surgido frente a la amenaza alienígena se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. El mundo ya no estaba dividido por fronteras o ideologías, se había convertido en un solo frente unido contra un enemigo común. En medio de estas victorias, la presidenta Helena Monroe hizo una poderosa transmisión al mundo. De pie en las ruinas de lo que alguna vez fue la sede del Gobierno de la Tierra Unida en Ginebra, habló a los corazones de toda la humanidad que hemos enfrentado. La hora más oscura de nuestra existencia. Declaró que su voz estaba llena de una resolución inquebrantable. Pero no estamos derrotados, no estamos rotos, estamos unidos, juntos hemos demostrado que somos capaces de más de lo que jamás imaginamos. Los Zarri pensaron que podían aplastarnos. Pero subestimaron la fuerza del espíritu humano. No solo sobreviviremos. Prevaleceremos. Mientras tanto, a bordo de la nave de mando Zarri, el alto señor de la guerra Zir Kal observa los acontecimientos que se desarrollan con creciente preocupación. Los devastadores, sus armas más poderosas, estaban siendo derrotadas sistemáticamente. Los humanos habían demostrado ser mucho más resistentes e ingeniosos de lo que había anticipado. Había subestimado su capacidad de adaptación e innovación mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento. Una sensación de inquietud se apoderó de los Zarri. Habían llegado a la Tierra con la expectativa de una victoria fácil, pero ahora parecía que podrían enfrentar su primera derrota real en milenios. Desesperados por volver la marea a su favor, Zal ordenó un asalto final total. Las fuerzas Zarri restantes, incluidos los últimos devastadores y sus flotas acompañantes, debían converger en Nueva la ciudad de York, una de las últimas fortalezas humanas importantes que aún resistían. Los Zarri planearon aplastar la ciudad y romper el espíritu de los defensores de la Tierra de una vez por todas. El escenario estaba listo para la confrontación final cuando la flota de Sarree descendió sobre Nueva York. La ciudad se preparó para la batalla de su vida. Se movilizaron todos los recursos disponibles, desde militares hasta voluntarios civiles. El horizonte, ya marcado por batallas anteriores, se fortificó con defensas improvisadas, baterías antiaéreas, generadores de pulsos electromagnéticos y cañones resonadores se colocaron por toda la ciudad listos para repeler a los invasores. La batalla final comenzó con un rugido ensordecedor. El cielo se iluminó con explosiones cuando las naves Zarre chocaron con las fuerzas aéreas de la Tierra en el suelo. Los últimos devastadores atravesaron las defensas de la ciudad. Sus formas monstruosas proyectaron largas sombras sobre las calles marcadas por la batalla, pero los defensores se mantuvieron firmes. El virus Némesis se desplegó una vez más, y aunque los devastadores lucharon desesperadamente, fueron derrotados. Gradualmente abrumado en un enfrentamiento culminante en la cima de las ruinas del Empire State Building, el devastador final se enfrentó a un escuadrón de soldados de élite liderados por la capitana Sarah O'Connor. La criatura debilitada por el virus luchó por mantener el equilibrio. La capitana O'Connor, una heroína de guerra condecorada conocida por su coraje y liderazgo, lideró la carga con precisión y determinación. Su equipo desató un asalto implacable. Los cañones resonadores zumbaron con energía. Sus pulsos se sincronizaron para crear una resonancia armónica que paralizó los sistemas del devastador. La criatura, agitada y rugiendo, finalmente colapsó. Su cuerpo se encogió cuando los últimos restos de su fuerza se desvanecieron. La caída del último devastador marcó un punto de inflexión en la guerra. Los Zarrie, al darse cuenta de que sus armas más poderosas habían fallado, comenzaron a retirarse. Los otrora poderosos invasores estaban ahora en desorden. Su confianza se hizo añicos cuando sus naves se desvincularon de la batalla y huyeron de la atmósfera de la Tierra. Una ola de alivio y triunfo barrió el planeta,
lo aparentemente imposible se había logrado. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había hecho retroceder a los invasores alienígenas. Las secuelas de la batalla fueron un momento de duelo y celebración. El costo de la victoria había sido alto, con innumerables vidas perdidas y ciudades reducidas a escombros, pero el espíritu de la humanidad permaneció intacto. El mundo se unió para reconstruir, sacando fuerza de la unidad que se había forjado en los fuegos de la guerra. Las lecciones aprendidas y las tecnologías desarrolladas durante el conflicto cambiarían para siempre el curso de la historia humana. En la nave de mando de la flota zar cree que huía, el alto señor de la guerra Cir miró fijamente las estrellas contemplando los eventos que habían sucedido. Había sido testigo de la resistencia y el ingenio de una especie que una vez había considerado inferior. Mientras los zarres se retiraban a las profundidades del espacio, Zerki juró que esta derrota no sería el final, pero por ahora la Tierra había emergido victoriosa y zumbadora. La humanidad había demostrado que incluso frente a probabilidades abrumadoras podían hacer frente a las mayores amenazas que el universo podía reunir. Con la amenaza inmediata de los zar cree repelidos, el mundo comenzó a mirar hacia el futuro. La guerra había unido a la humanidad de maneras previamente inimaginables y hubo una resolución colectiva para garantizar que tal invasión nunca volviera a suceder cuando las naciones se unieron para formar una nueva coalición global dedicada a la defensa y exploración planetaria. La era de división y conflicto en la Tierra parecía estar desapareciendo. Las cicatrices de la guerra permanecerían, pero servirían como un recordatorio de la fuerza de la humanidad y el espíritu inquebrantable que los había llevado a través de los días más oscuros. El cambio de rumbo no solo había sido en la batalla contra los zar, había sido un punto de inflexión para la humanidad misma. El mundo había cambiado y con él las personas que lo habitaban. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la humanidad lo enfrentaría junta, más fuerte y más unida que nunca. La retirada de estas fuerzas de zar marcó un hito. Momento crucial en la historia de la Tierra, pero estaba lejos del final del conflicto. Los restos de la flota alienígena se reagruparon y acumularon su fuerza restante para un ataque final desesperado. El alto señor de la guerra Zirk, decidido a salvar a Victory del borde de la derrota, centró todas sus fuerzas restantes en un objetivo singular. La ciudad de Nueva York, esta ciudad, un símbolo de la resistencia y la unidad humanas, sería el escenario de la batalla culminante que decidiría el destino tanto de la humanidad como de este imperio zarcre. El mundo observó con gran expectación cómo la flota alienígena, maltratada pero aún formidable, descendía sobre Nueva York. El cielo se oscureció cuando extraños buques de guerra llenaron el horizonte y arrojaron sombras siniestras sobre la ciudad. En el suelo, los defensores se prepararon para el asalto. Las calles ya marcadas por batallas anteriores se fortificaron con barreras improvisadas y emplazamientos de implantiaéreos. Los ciudadanos de Nueva York, junto con refuerzos de todo el mundo, se prepararon para hacer su última resistencia en medio del caos. La capitana Sarah O'Connor y su unidad de élite, los cazadores de depredadores, tomaron posición en el corazón de la ciudad. O'Kay Kanner, un soldado experimentado y líder, se había convertido en un símbolo de esperanza por la resistencia que había enfrentado al peor de los depredadores alienígenas y emergió victorioso. Ahora estaba lista para enfrentar la amenaza final. Su unidad estaba equipada con lo último en tecnología defensiva de la Tierra, incluidos los cañones resonadores y las municiones antisintéticas recientemente desarrolladas diseñadas para interrumpir los componentes cibernéticos de los devastadores. Cuando comenzó la batalla, las fuerzas Zarre lanzaron un asalto a gran escala. El aire se llenó con el rugido ensordecedor de los motores y las explosiones de artillería pesada. Los drones Zarri invadieron los cielos participando en peleas aéreas con los aviones de combate de la Tierra. El suelo tembló cuando el último de los devastadores, masivo y aterrador, pisoteó la ciudad. Estas bestias biomecánicas ahora desesperadas lucharon con una ferocidad inigualable en encuentros anteriores. Sus ojos brillaban con una luz roja espeluznante, un testimonio de sus protocolos de combate. Los defensores de Nueva York lucharon valientemente. Las calles se convirtieron en un campo de batalla caótico con soldados, civiles y máquinas enfrentándose en una lucha desesperada por la supervivencia. Los cañones resonadores, ahora un elemento básico de la defensa de la Tierra, demostraron ser cruciales para mantener la línea. Sus pulsos electromagnéticos interrumpieron los sistemas cibernéticos de los Abaes, lo que los hizo vacilar y los dejó vulnerables a los ataques. Sin embargo, los devastadores se adaptaron rápidamente utilizando su agilidad y fuerza bruta para causar estragos en medio de los alevines. Los cazadores de depredadores ejecutaron un plan audaz. Buscaban entregar el virus Némesis directamente al núcleo de los devastadores, pasando por alto sus defensas externas. La capitana O'Connor lideró la carga. Su unidad se abrió paso a
Través del caos apuntaron a un devastador particularmente masivo conocido como el Titán que había estado liderando el asalto. El Titán era una amalgama de componentes orgánicos y sintéticos, un gigantesco behemoth que parecía casi imparable. Los cazadores de depredadores lograron infiltrarse las defensas de los titanes, esquivaron sus enormes garras y devastadoras explosiones de energía y alcanzaron a las criaturas expuestas, donde los componentes cibernéticos estaban más concentrados con una coordinación precisa. Desplegaron el virus Némesis, inyectándolo directamente en la unidad central de procesamiento del Titán. Por un momento no pasó nada. Entonces el Titán se estremeció, sus movimientos se volvieron erráticos. El virus se propagó rápidamente por sus sistemas, apagando sus mejoras cibernéticas con el Titán deshabilitado. Los defensores lanzaron un asalto coordinado, los tanques, la artillería y el apoyo aéreo enfocaron su potencia de fuego en la debilitada bestia. El Titán rugió un sonido de agonía y rabia mientras luchaba por mantener el control. Finalmente, con una explosión masiva, el Titán colapsó. Su inmenso cuerpo se estrelló contra las calles debajo. La caída del Titán marcó un punto de inflexión significativo en la batalla. Arriba, a bordo de la extraña nave de mando, el alto señor de la guerra Zir Kal observaba la batalla que se desarrollaba con una mezcla de frustración y desesperación. Sus fuerzas estaban siendo desmanteladas sistemáticamente. Los devastadores que alguna vez se creyeron invencibles estaban cayendo uno por uno. Zir Kal sabía que la situación era terrible. Había subestimado a los humanos, su resistencia y su capacidad de innovación, pero no estaba listo para admitir la derrota en un movimiento final desesperado. Ordenó un asalto directo al liderazgo de la Tierra con el objetivo de decapitar la resistencia, apuntando a la presidenta Helena Monroe y al centro de comando del gobierno de la Tierra Unida. El centro de comando, situado en las profundidades de las ruinas de la sede de las Naciones Unidas, era un centro de actividad. Líderes militares, científicos y funcionarios políticos coordinaban los esfuerzos de defensa que monitoreaban la batalla en tiempo real. La presidenta Monroe, tranquila y resuelta, supervisaba las operaciones. Sabía que había mucho en juego y, a pesar de la terrible situación, siguió siendo un faro de esperanza y fortaleza para la gente de la Tierra. Las fuerzas Zarre se acercaron en una oleada de energía masiva que fue detectada. Las defensas del centro de comando se activaron, pero los Zarre habían desplegado una nueva arma, un cañón de energía devastador capaz de penetrar las barreras protectoras de la instalación. La situación parecía desesperada. Sin embargo, en un momento de brillantez, el Dr. Marcus Reyes y su equipo idearon una contramedida utilizando los restos de la tecnología Zarre. Crearon un campo de amortiguación de energía. Una defensa de último minuto contra el ataque inminente. El cañón Zarri disparó un rayo de energía cegador que se dirigió hacia el centro de comando. El campo de amortiguación se activó justo a tiempo, absorbiendo y disipando la energía. El suelo tembló y por un momento pareció que todo estaba perdido, pero cuando el polvo se asentó, el centro de comando permaneció intacto. El campo de amortiguación había resistido y el asalto final había fallado con el arma más poderosa de los Zarri neutralizada. La marea de la batalla se volvió decisivamente a favor de la Tierra. Los devastadores restantes desorientados y sin líder persiguieron a la extraña flota al darse cuenta de la inutilidad de una mayor resistencia y comenzaron una retirada total. El alto señor de la guerra Zir Kal, sus planes y ruinas, dio la orden de retirarse. La otrora poderosa flota se desvinculó de la batalla y huyó a las profundidades del espacio dejando atrás una Tierra devastada pero victoriosa. Cuando la última de las naves alienígenas desapareció de la vista, una ola de alivio y júbilo se apoderó del mundo. La amenaza aparentemente insuperable había sido repelida. La batalla por Nueva York había sido el clímax de la guerra. Un testimonio del espíritu indomable y la unidad de la humanidad. La ciudad, aunque golpeada y llena de cicatrices, se mantuvo como un símbolo de resiliencia y esperanza. En los días que siguieron, la Tierra comenzó la ardua tarea de reconstruir la guerra. La guerra había dejado cicatrices profundas tanto físicas como emocionales. Las ciudades estaban en ruinas y se habían perdido incontables vidas. Sin embargo, en medio de la destrucción había un renovado sentido de propósito y unidad. El mundo se unió para lamentar a los caídos. Honrar a los caídos. Héroes y reconstruir lo que se había perdido. Las lecciones aprendidas durante el conflicto darían forma al futuro de la humanidad. La presidenta Monroe se dirigió al mundo en una transmisión global sus palabras. Haciendo eco de los sentimientos de miles de millones, hoy estamos juntos como un pueblo más fuerte. Y más unido que nunca nos enfrentamos a un enemigo que intentó destruirnos, pero prevalecimos no por nuestra tecnología o nuestras armas, sino por nuestro espíritu, nuestro coraje y nuestra unidad.
Hemos demostrado que ninguna fuerza, no importa cuán poderosa sea, puede quebrar el espíritu humano. Reconstruiremos, nos recuperaremos y enfrentaremos el futuro juntos. La guerra contra lo extraño había cambiado el mundo de manera profunda. La amenaza de la invasión alienígena había unido a la humanidad trascendiendo fronteras y divisiones. La coalición global que se había formado durante el conflicto evolucionó en una nueva organización, la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, UADF, dedicada a proteger el planeta y su gente. Se hicieron esfuerzos para mejorar las defensas planetarias, avanzar en la tecnología y explorar el espacio, asegurando que la Tierra nunca más sería tomada desprevenida. En las secuelas, el Dr. Marcus Reyes y su equipo continuó su investigación centrándose en la tecnología y la biología de los invasores alienígenas. El conocimiento adquirido en el conflicto condujo a avances significativos en medicina, energía y robótica. Las cicatrices dejadas por la guerra sirvieron como recordatorio de los peligros que se encontraban más allá de las estrellas, pero también del potencial de crecimiento y descubrimiento. Mientras la humanidad miraba hacia el futuro, había una sensación de optimismo y determinación. La guerra había sido una lección dura, pero también había revelado lo mejor de la humanidad. La unidad y la resiliencia que los habían llevado a través de los días más oscuros se convirtieron en la base de una nueva era de cooperación y exploración. Los habitantes de la Tierra ya no eran solo habitantes de un solo planeta, eran una especie unida lista para enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera traer. El capítulo final de la guerra había terminado, pero una nueva historia apenas comenzaba, una historia de esperanza, unidad y el inquebrantable espíritu de la humanidad. El mundo había cambiado y con él, las personas que lo habitaban. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la humanidad lo enfrentaría junta, más fuerte y más unida que nunca.